niebla de la dictadura, memorables fueron el Trolley, San Martín 841, y el Garage Internacional, Matucana 19. Y después, en la democracia tutelada por las brigadas de negro que siguieron invocando la muerte, bajo su bola de espejos rotos, las fiestas expandes. El Teatro Esmeralda San Diego 1035 fueron también irresistibles. Cuando el sistema universitario había sido desmembrado, la pista de baile semiclandestina fue el lugar donde una nueva generación de jóvenes artistas, sobre todo teatrales, fraguó los repertorios culturales que imaginaron la alegría que jamás llegó. Peor aún, la alegría que la transición fustigó con lacrimógenas y pánico moral. Ese es el segundo párrafo, así suavecito, parte este libro alucinante que se llama Rímel y Gel, el teatro de las fiestas under del doctor en literatura, académico de la Universidad Católica, autor de varios otros textos y que nos acompaña acá esta mañana, Cristian Opazo. Muchas gracias, Cristian, por venir. A usted, honradísimo de estar en este espacio de conversación habitual de libros, de música, de cultura viva. Sí, yo también muy honrada de que me hayas contactado para hacerme llegar tu libro, que está publicado por Ediciones Metales Pesados, para que lo puedan conseguir. Y apenas se sentó Cristian, nos pusimos a conversar de la rareza del libro, porque sin duda es una investigación académica, tiene muchísima bibliografía, ¿cierto? Además, tú llevas investigando este tema hace muchos años, entonces también hay mucha entrevista en primera persona, directa, con algunos de sus protagonistas, pero hay una estrategia del libro que es ir mezclando un desarrollo novelesco, diríamos, ¿cierto? Está R, que adolescente mira cómo este mundo, ¿cierto? Se está armando, este mundo en los 80, ¿no? De contracultura. Y entre medio se va mezclando con lo que fue la historia de cada uno de sus espacios y sus protagonistas. Y ojo, que sus protagonistas en los que tú te basas no son cualquier persona, son Vicente Ruiz, Pedro Lemebel antes de ser Lemebel, Pedro Mardones, es cierto, Andrés Pérez, Grifero, también Díaz. Entonces estamos hablando de nombres masculinos todos, muy importantes dentro de lo que va a ser la creación, no solamente esa resistencia, ¿no? Entonces, primero hablemos de esa estrategia, de querer contar este libro de esta manera. Bien, yo creo que este libro intenta responder a un desafío personal de entender que hay un trabajo muy valioso de rescate de archivos que está presente con gente notable, pienso en Gonzalo Medina, por ejemplo, o Vania Montgomery, que vienen rescatando material de los 80, y eso me hacía pensar que quienes estamos desde el rol académico de escribir ensayos no podíamos quejarnos continuamente de la crisis de las humanidades, de que nadie nos tome en cuenta, y que por ahí la misión pasaba por adoptar el desafío de contar esta historia, de proveerle un relato, de entender que para que el archivo esté vivo y actúe en el presente, termina siendo imprescindible ser capaz de articular un relato, valga la redundancia, una experiencia de no ficción que permita recuperar la dimensión emotiva de esos años. Eso me parece particularmente relevante. Bueno, hay dos caminos que uno puede seguir, claro. Y esta dimensión emotiva que representa R y esa voz y esa sorpresa, ¿no? Y encontrarse identitariamente. La adolescencia siempre es un momento de pregunta identitaria, pero además en este contexto, ¿no? Y está el otro que tiene que ver con la creación artista, con la performance. Y a mí este subtítulo que tiene el libro, El teatro de las fiestas under, no es casual, porque esta gente no solamente se juntaba a bailar, en un momento en donde había todavía toque de queda, en una primera parte, ¿no? Habían pocos espacios para hacerlo, sino que había un ejercicio muy consciente de performance, no solamente de que a veces había teatro, así como los happenings dadanos, sino también en su manera de vestir, en su manera de comportar, incluso en su manera de bailar. Hablamos de ese ejercicio artístico. Claro, porque este libro yo te diría que intenta defender un punto de vista o una idea, y es que en la década del 80, cuando la universidad estaba hecha a pedazos, intervenía profesores exonerados, las carreras de artes escénicas, según un estudio que ahí aparece citado, eran las que contaban con menor prestigio a nivel social, eran considerados semilleros de insurrección, en el peor sentido que la palabra podía evocar. Y en ese contexto lo que me pareció fascinante es que esa savia joven se empieza a reunir en estos espacios semiclandestinos con una doble vocación. Por un lado, levantar espacios perdidos de la ciudad. Pienso en Jordi Lloret con el Garage de Matucana, donde no estamos frente a alguien que vaya y haga una fiesta el fin de semana y vuelva a su casa, sino es alguien que se instala a vivir ahí y mantiene el Garage abierto desde las 9 de la mañana, porque la idea es que vayan los vecinos, los chicos que hacen la cimarra del Liceo Metropolitano, la gente que está en la USACH. Entonces, eso por un lado, es gente que cuando la universidad está destruida dice,
voy a recuperar esas ruinas, las voy a reactivar. Y por otro lado, una cuestión que me pareció fascinante es que en el arte de producir estas fiestas también se desarrollaron competencias audiovisuales, artísticas, musicales que fueron claves para la década siguiente. Uno dice, claro, ¿cómo me explico que hayamos logrado imaginar la alegría del 88, ya que conmemoramos el 5 de octubre hace un par de días, ¿no? Y una de las conclusiones que a mí me saltaba muy nítida a la vista es que si fue factible armar y pensar esa alegría, incluso pensar una campaña audiovisual con la factura que tuvo la campaña del no, con ese colorido, es porque había un conjunto de personas que no estaban precisamente formándose en la universidad, sino que estaban en estas noches del trolley o del garage, por ejemplo, prestándose las cámaras para hacer pequeños cortos que ponían como visuales durante las fiestas. Me interesó mucho rescatar esa dimensión pedagógica. Claro, y el cruce, ¿no? Porque tú dices en el libro que esos niños que vemos ahí, esos chicos que vemos en Maya, ¿cierto? Vestidos de colores flúor, etcétera, son los mismos que vestidos de negro bailaban arriba de los cubos en estas fiestas. Y hay otro elemento que me parece súper interesante y que es interesante cómo lo trabajas en el libro, Cristian, porque apareciera que estas fiestas Expandex, o sea, a ver, me voy a ordenar. Cuando estuvimos acá hablando con Alberto Fuguete, ciertos chicos, hablamos de que hay poco escrito sobre ser joven en la dictadura. Y que una manera apropiada, entre comillas, de evitar esa juventud era desde la militancia. Y esta New Wave, ¿no? Estos chicos que se vestían de negro, que se aplicaban rímel y gel, etc., eran de alguna manera contramilitantes. Eran como parecía que fueran apolíticos. Pero tú en el camino del libro nos vas mostrando cómo esto nunca es tan así. Y al final del libro terminas hablando de Mateluna, de la obra de teatro. Y claro, y vemos cómo se juntan todos los puntos finalmente. Hablemos de ese recorrido. Claro, porque este libro quería también poner en tela de juicio el lugar desde donde se suele dividir una militancia más política de partido, que muchas veces está determinada por experiencias biográficas de quienes estaban haciendo resistencia en las poblaciones en torno a células políticas clandestinas que fueron capitales, por supuesto, para derrotar la dictadura. Y por otro lado estaba este mundo que cuando comencé a investigar, alguna gente me decía, pero hay gente más ligada a la tele, hay gente, no sé, que está como más sedada, si se quiere. Hay gente más cuica, derechamente. Absolutamente. Es claro. El prejuicio, ¿no? Sí, Tú sí, nos muestras que hay de todo. Y ahí pasa, en ese juego, dos descubrimientos que me parecen interesantes. Uno, es que por un lado, claro, podemos ver, entre comillas, gente más cuica, pero claro, que tiene... y todo su séquito, claro, pero era bien mezclado. Pero era bien mezclado. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay dos variables. ¿Por qué aparece en escena esta gente más cuica? Y es porque a finales de la década del 70, en el 78, hay una ley que permite el ingreso de hijos de personas que habían sido exiliadas y que, producto de sus experiencias de exilio, se habían formado en una educación media universitaria con otros programas curriculares, con otra apertura, habían sido testigos en primera persona del punk, de la New Wave en Londres o donde fuere. Y esa gente llega a Santiago y en Santiago se produce una sinergia que me parece fascinante y una amistad y un compadrazgo entre esa gente retornada que venía de una élite ilustrada, por así decirlo, con los chicos que estaban pateando piedras en las poblaciones. Y las escenas de complicidad con las que uno se va encontrando son brutales. Nos damos cuenta como, por ejemplo, esto me lo contaba Pablo Lavín, fundador del trolley, que la primera vez que ellos deciden abrir este lugar no fue precisamente para una junta New Wave, sino que fue para un coloquio, por así llamarlo, ¿no?, de un conjunto de personas simpatizantes del PC que no tenían dónde hacerlo. Les abren las puertas a colectivos que estaban haciendo reivindicación de la causa mapuche. Es decir, en esas noches de los 80 había un playlist característico, pero también había complicidad, había contagio, había, si se quiere, un tipo de afectividad que estaba basada en el sentimiento de nosotros no tenemos lugar y tenemos que construirlo. Y en la pista de baile podemos empezar a soñar algo parecido a eso que llaman democracia y de la que no tuvimos idea porque obviamente nos criamos con la bota militar en la cabeza. Sí, y es súper interesante lo que dices porque pienso en tus alumnos, en mis alumnos, en la gente que hoy día tiene 20 años, y que por lo tanto nació en este siglo, y le cuesta muchísimo imaginar un mundo en donde no estén pasando cosas todos. O sea, yo soy de la generación de Blondie, del Clan, ese es como los lugares donde iba y todavía voy a bailar, pero esos lugares ya estaban.
disponibles cuando yo quise ir, digo, ¿no? Es difícil imaginarse un mundo en donde no había ferias del libro, donde no había fiestas, donde no había conciertos. Es muy difícil imaginarse ser joven en esa década. Y ahí creo que este libro intenta rendirle un homenaje a dos tipos de personas o a dos hitos, ¿no? Por un lado, a esos actores secundarios que no fueron estos 5 rostros masculinos que quedaron en el canon de la contracultura, ¿no? Porque el libro, claro, cuando partí fue como, me interesan estas 5 figuras de los 80, pero poco a poco me fui dando cuenta y curando en salud, si se quiere, que había una trama de actores secundarios, invisibilizados, que fundaron una economía que yo te podría decir es la generosidad. Por ejemplo, Lalo Haller de los Dada o TV Star, que colaboran, ¿no? TV Star en las obras de Vicente Ruiz, por ejemplo, eran muchachos de acá, de la calle Grajales, al sur de la Alameda, por así plantearlo, estudiantes de liceos públicos que un día buscando y sintiéndose desadaptados llegan a la casa que arriendan unos chicos de las capas medias ilustradas, ¿no? Como Pinochet Boys en Herrera, y ahí se funda toda una forma de hacer en que yo te presto mis instrumentos, tú me prestas la letra, alguien que viaja trae revistas, trae discos, incluso en algún minuto, ¿no? Eso lo cuento contar de la era ochentera, ¿no? Con Macarena García, ¿no? Y también en Raro en su minuto, ¿no? Incluso terapia contra el VIH, ¿no? Sí. Hay una economía y una forma de ser joven que se funda, claro, por un lado en el sentirse excepcionales, escuchamos otra música, escuchamos música en clave, nos atrevemos con lo anglo, pero también somos brutalmente generosos a la hora de construir esos espacios. Y además hay otra trama que cruza el libro, que tiene mucho que ver con la portada, que además es preciosa, con esta persona, persone, diríamos hoy día, claro, absolutamente andrógena. Yo no sé si es un chico o es una chica. Fabricio Rosas, fotografía tomada en la calle Concha y Toro, en unos galpones, el año 86, por el gran Gonzalo Donoso. Es una foto preciosa. Rimmel y Giel, el Teatro Las Fiestas Andrés, estamos conversando con su autor Cristiano Paso, y yo decía que hay otra trama que recorre que tiene que ver con lo queer, y con lo que tú lo dices en algún momento a propósito de las Cleopatras, esta latencia de lo que va a ser el feminismo que conocemos. Exacto. 2018, ¿no? Ojo, que tiene sin duda su base en Mujeres por la Vida, ¿cierto? Y todo este recorrido poderoso que se hace desde La Morada, esa es una base sin duda que siempre hay que reconocerla, pero está esta otra base que diríamos más glam, con las Cleopatras, con algunos nombres que van a ser con Cecilia Guayo y otras que van a ser muy importantes para esta contracultura. Entonces hablemos de ese movimiento queer feminista que está desde abajo. Ese fue otro descubrimiento por el que tengo un genuino cariño todavía, por el que me encantaría volver más largo, que tiene que ver con ciertos colectivos de mujeres, claro, que están en estas derivas ligadas a los medios, por ejemplo, a esta resistencia más glam, como tú dices, y un caso particular es el de Cleopatras, ¿no? Este colectivo que va mutando en que, claro, está Rivadeneira, está Fresart, está Guayo, está Taya Gómez, pero hay otras mujeres que van circulando por ahí, y que usualmente existía el cliché de que fueron como las coristas de Jorge González, el grupo de groupies, y cuando comienza a ver, vamos a hacer como, por ejemplo, ¿de dónde cree que salió la letra de Corazones? Exactamente, claro, y uno se empieza a dar cuenta que Cleopatra, de partida, estaban ahí colaborando y dialogando con Vicente Ruiz, que, por ejemplo, las integrantes de Cleopatra, pienso en Jacqueline Fresart, en el Hipólito de Vicente Ruiz, son las que le instalan toda esta carga andrógina. Es la voz de Jacqueline Fresart la que prefigura el tono de composición de Corazones, y son ellas las que, esto lo conversaba hace un par de días con Marisol García, otra colega notable de la investigación musical y cultural, ¿no? Dice, ojo, esa influencia, ese rapeo incipiente que aparece en Corazones, eso es herencia de la educación musical informal de las Cleopatras, ¿no? O por otro lado, en el garage de Matucana, el año 87, con un par de semanas de diferencia con el memorable congreso feminista en que está Eugenia Brito, Diamela Elti, Nelly Richards, se organiza el Matucanazo de las 3000, un evento donde, entre otras curiosidades a propósito de esta idea de la generosidad, sobre la pasarela hasta la Paula Zoe, con su traje New Wave, se escucha Chila E, la corista de Prince en percusiones, hay un playlist feminista, por así decirlo, adelantado a su época, si se quiere, o un intento de recortar el pop con una óptica feminista, pero al mismo tiempo, cuando hay que hacer el servicio de catering, diríamos hoy día, se va a buscar a Ana González, que no es la actriz ni la dirigente política, sino que es la lideresa de la olla común La Patria de la Florida, y se venden esa noche sopaipillas. Entonces hay una idea que
me la decía, creo que con gran nitidez, el Pablo Lavín, que no siempre, claro, un hombre que quedó eclipsado por la figura de Grifero, pero Lavín es el que es el nervio del trole, el que encuentra el espacio. Y me decía, mira, hay una cuestión que a tu generación quizá le va a costar entender, y es que cuando ustedes van a un recital o donde sea, está la pulserita del VIP. Está incluso en lugares donde uno se formó, como la discoteca Blondie, la idea de los ambientes. El día que la fiesta es Noche de Vampiros, tienes tu pista, no sé, electrónica, donde refugiarte si no te gusta. En el trolley, en el garage, incluso en Spandex, todos bailábamos con todos, unos al lado del otro, la música de todos. La idea de que la comunidad se asemejaba a una idea de contagio y contaminación recíproca era clave. Y eso me parece súper notable. Sí. Ahora, para terminar, y les dejo ahí muy recomendado, les estamos dando muchas razones para que revisen, se consigan Rimmel y Hell, el Teatro de las Fiestas Under, de Cristiano Paso, con quien conversamos, editados por Metales Pesados. Para terminar, también yo creo que es muy interesante, tú llevas muchos años estudiando literatura, teatro, performance, pero también a través del libro podemos entender de dónde viene el Lemebel, de dónde viene Grifero, de dónde viene Díaz, o sea, la producción cultural, artística y cultural de dónde viene Andrés Pérez, que va a marcar, sin duda, como tú decías, los 90, por ahí aparece Ángel Parra Orrego. En algún momento ahí uno dice, mira, ya estaban, y la Javiera estaban ahí ya. Está cruzada por estas experiencias comunitarias, por estas experiencias, pero quiero, para cerrar, detenerme un poquito en lo queer, ¿no? O en ese momento en lo marica, derechamente, porque también ahí había un tema de resistencia respecto a el ser, ni más ni menos. ¿Sabéis que una cuestión que me parece fascinante, y eso, claro, me da como el empujón para seguir pensando, no sé, próximos desarrollos de esto, tiene que ver que cuando entrevistaba a actores y actores de este proceso, lo que más reivindicaban es lo que, por ahí me decía Raúl Miranda, a quien le debo muchas horas de conversación, me decía como el derecho a desidentificarnos. Me decía en 1983, cuando tus amigos estaban siendo asesinados, mi primera reivindicación quizá no era reivindicar una identidad, sino el derecho a una vida diversa, amplia y feliz. Y eso me ayuda a entender, claro, que quizá no es un minuto de tomar banderas particulares, sino más bien de defender el derecho al placer, al sexo, al goce, más allá de las agendas que luego fuimos instalando a medida que el tiempo fue avanzando. Eso me pareció que era particularmente interesante porque no era, ni tenía que ver con un afán, y que no se malentienda, de decir lo queer no es importante, lo marica no es importante, dejémoslo subsumido debajo de la alfombra. La expresión política. Claro, ¿no? Sino más bien estamos en un minuto en que entendemos que esto tiene que ser parte de un bordado, de una trenza más amplia, y donde si queremos ser lo que soñamos, como es el personaje de la Grau en Almodóvar, lo primero es garantizar ciertas condiciones de vida que nos permitan desplegarnos. Y eso me pareció que era relevante. También en el libro me evitaba, como por lealtad a sus personajes, ocupar, como lo ocuparíamos hoy día, el marica directamente o el queer con C traducido, porque muchos miembros de esa generación, el propio Jorge Díaz, por ejemplo, reivindicaban el uso de extranjerismos y del inglés como una especie de lengua cifrada que les permitía significar lo que en el contexto agobiante de Chile no les era permitido. Entonces también me permitió como reconciliarme con esa anglofilia de otro lado, indicando que, ojo, acá no es puro esnovismo el uso de otra lengua, no es pura, no sé, imaginación colonizada por la metrópoli el ocupar los términos anglos, sino que en ese minuto fue una estrategia de supervivencia cuando el español de Chile no te regalaba más que improperios como forma de tratarte. Sí, estaba pensando a propósito de lo que dices ahora y en el libro también, Cristian, en cómo yo entiendo el feminismo. Yo siempre digo en todos los talleres, en la clase acá en la radio, que para mí el feminismo es la pelea por el derecho de ser, que lo que hace la ideología de género es limitarnos, ¿no? Ojo, y eso para hombres y mujeres, no solamente para las mujeres. O sea, por cuanto tú tienes pene, 2 puntos, tienes que ser activo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser productivo, tienes que proteger, y por cuanto yo tengo vagina, además, con la binominalidad que eso significa, ¿no? Como si no hubiera nada entre medio, tengo que ser tierna y cuidadora, etcétera. Y es como, a ver, yo puedo ser brutal, puedo ser valiente, puedo ser agresiva, puedo ser tierna, puedo ser todas esas cosas, y tú también puedes serlo. Eso es ser humano, ¿no? Y es muy bonito lo que dice respecto a que en esos primeros encuentros, en esas fiestas, es como seamos, sonriamos, crucemos vidas, músicas, influencias, bailemos, y luego vamos por las peleas políticas que van a permitir garantizar esto para las generaciones futuras, que todavía estamos en eso, ¿no? Claro.
Y quizás el libro justamente termine en ese minuto, en que, con ese punto suspensivo, y por eso luego el colofón con Mateluna, ¿no? Porque la escena plenamente de las fiestas termina en ese minuto en que, ok, parece que logramos abrir esta ventanita para poder ser, ¿qué es lo que viene ahora? Y el resultado parece que fue bastante más descorazonador de lo que pensamos, al menos en un primer minuto. Y al final rescataba la figura de Mateluna, Claro. guerrillero, a quien Guillermo Calderón le dedica una obra de teatro documental hermosa que termina con la canción A Little Respect de Erasure. Sí. Y lo que me parecía fascinante era el porqué de una canción New Wave para la obra de un guerrillero. Y conversando con Guillermo Calderón, claro, llegamos a la conclusión compartida, ¿no? Que así como esa canción podía ser un himno para las personas que vivieron con VIH, en el teatro ahora tuvimos Edmundo, por ejemplo, el Gama Tablero Vuelto, la obra estrellana, ¿no? Eso fue vivir una resistencia, fue vivir alejado del poder, fue vivir gracias a la generosidad y el tráfico. Claro, pero desde el glitter, que desde el glitter, es muy interesante. exactamente. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Consíganse. Rimmel y Hell, como ven, no es un libro académico, también lo es un libro de investigación sin duda. Es un libro que retrata una época, pero que también nos ayuda a entender los entramados que permiten la producción cultural que vamos a ver inmediatamente después, las obras de teatro, la música, los discos, etcétera. Así que muchas gracias, Cristian, por venir. Sí, me tomo 30 segundos para agradecer a personas que hicieron posible que este libro fuera así, a Metales Pesados, que se la jugó por un libro que no es tan rígidamente académico, a Camila Mata, que editó el manuscrito y le dio el empuje para que R fluyera y tuviese ese personaje adolescente, a veces alter ego, otras veces no, y a los artistas que colaboraron con su fotografía, Raúl Miranda, Bernardita Pickner, Gonzalo Donoso, Ulises, Nilo, espero que no se me quede nada en el tintero, y por supuesto Germán Boe. Así que sí, el libro es muy bello, tiene mucho material, ahí se los dejamos muy recomendados. Tenemos que irnos rápidamente. Son las 10:57. Gracias, equipo, nos vemos mañana.